Existen cientos de antiguas armas chinas, de todas las formas y tamaños imaginables. Se usan para apuñalar, acuchillar, cortar, aplastar, golpear y arañar. En manos de un maestro del Kung Fu se convierten en armas mortales. Vamos a hacer un repaso a las 10 armas más devastadoras del Kung Fu hasta desvelar la que puede ser la máquina más letal de la historia del armamento chino. Asesinas del Kung Fu. Hace falta cierta pericia para empuñar las mortíferas armas chinas. Si bien el Kung Fu suele considerarse una disciplina defensiva y desarmada dentro de las artes marciales chinas, sus técnicas pueden aplicarse a todas las armas y hacerlas aún más peligrosas. Las armas empleadas en el Kung Fu son de todas las formas y tamaños. Algunas, como las espadas y las lanzas, son conocidas en todo el mundo. En cambio, otras, como el sable de empuñadura larga, las dagas semei, las astas y los pinceles del juez oscuro, son particulares de China. Pero no importa lo extravagante de su diseño ni lo poético de su nombre, todas pueden matar. Acompáñenos en nuestro repaso a las 10 armas chinas más mortíferas. La espada y el sable. El sable y la espada son dos de las armas más formidables del arsenal del Kung Fu. La espada con su delgada y rígida hoja es conocida en China como el galán de las armas. Su pariente más pesado, el sable, ostenta un título más elevado. Se lo conoce como el maestro de todas las armas, porque inflige más daño en el cuerpo del adversario que cualquier otra arma del Kung Fu. Ligera y grácil como un fénix volador, así es la espada. Su principal forma de ataque es la estocada. El sable, por el contrario, es salvaje y poderoso, como un feroz tigre. Se usa para cortar, acuchillar y rebanar. La delgada hoja de la espada china tiene dos filos muy cortantes, motivo por el cual su manejo requiere más práctica y técnica. Aunque es más grande y pesado, el sable tiene un único filo. De ahí viene el dicho: el poder del sable se domina con fuerza, la templanza de la espada con técnica. Tanto la espada como el sable se ajustan a las proporciones humanas. Su longitud los hace perfectos para su manejo. Dentro de su alcance efectivo de ataque, estas armas son las mejores. Pequeño Tigre ha practicado el Kung Fu durante más de 20 años. Como antiguo miembro del equipo de artes marciales de Guangzhou, es todo un experto en las técnicas de estas armas. El manejo de la espada es vivaz, grácil y dinámico. No basta con tener un brazo fuerte. Al lanzar la estocada, el hombro y la muñeca deben trazar una línea recta, y el impulso tiene que partir de la cadera. Al tratarse de una línea recta, es un movimiento rápido, despiadado y certero. La estocada es el ataque más letal de la espada. El coletazo consiste en levantar la hoja desde abajo. En la puntilla se clava la punta de la espada en el hombro o en la muñeca del enemigo. Es muy útil para desarmar a tu contrincante. Cortar significa lanzar la hoja desde arriba, de tal modo que el peso de tu cuerpo se sume a la fuerza que de por sí le imprimes al golpe. También se puede dar un salto para cortar hacia abajo, así sumándole tu propia potencia se le saca todo el partido al sable.
Otra de las técnicas más importantes del sable es el golpe lateral. El luchador puede golpear hacia adelante o hacia atrás para atacar el cuello o las piernas del enemigo. La envoltura de la cabeza es un movimiento propio del sable. Es tanto ofensivo como defensivo. Este movimiento solo se puede hacer con el sable. Te permite neutralizar el ataque del oponente y lanzar un contraataque inmediato. En China, las espadas eran mucho más que armas. En la antigüedad, no solo los soldados portaban armas. Los estudiantes, los filósofos o incluso los poetas las llevaban. Una espada en el cinturón era un símbolo de honor, prueba de que su portador era un maestro espadachín. En el fragor del combate se hacía uso de una enorme variedad de armas de lo más estrambótico. Anillas y tridentes de varias hojas, dagas mortales, látigos veloces como el viento y temibles pinceles metálicos. A lo largo de los años, los chinos han ideado una gran variedad de armas. Este es un repaso de los 10 artefactos más mortíferos de su historia. En el número 10 hemos visto la espada y el sable. En el número 9 encontramos algunos de los artilugios más antiguos del armamento del Kung Fu. Armas de largo alcance. Cuando hace unos 2000 años falleció el primer emperador de China, se le enterró junto con más de 7000 guerreros de terracota. Resultaba apropiado puesto que en vida el emperador se había valido de su ejército para unificar varios reinos enfrentados en una sola nación. Aunque el enorme ejército estaba hecho de arcilla, en su momento portaron armas de verdad en sus manos. De entre ellas, las principales eran el arco y la ballesta. Los arcos y las flechas se llevaban usando desde la Edad de Piedra. Normalmente, los arcos se fabricaban con bambú o madera. Las cuerdas solían elaborarse a base de tendones de cabra, piel de ciervo o incluso seda. Los arcos y flechas tradicionales a menudo se utilizaban como avanzadilla en el campo de batalla. Tenían un alcance máximo de 100 metros. Un arquero experimentado podía realizar unos 10 disparos por minuto, pero los arcos convencionales eran ligeros y el daño que podían infligir a un soldado con armadura limitado. Más potentes que los arcos tradicionales eran las ballestas mecánicas. Eran capaces de disparar flechas más pesadas a mayor distancia y con mayor precisión que un arco, y algunas podían disparar hasta 5 flechas a la vez. Un mecanismo asombrosamente sencillo retiene la cuerda tensada y la suelta mediante un disparador cuando se quiere disparar la saeta. Las armas de los guerreros. La mezcla de cobre y estaño para fabricar bronce se aplicó para dar forma a muchas y novedosas armas mortales. En cuanto a su eficacia, las armas de bronce eran mucho más certeras. Eran macizas pero flexibles, afiladas pero resistentes. La invención de las armas de bronce hace unos 4000 años revolucionó el arte de la guerra. Las armas tradicionales como las espadas se hicieron más fuertes y afiladas que nunca. Y lo que es más importante, se idearon nuevas armas. Alrededor del siglo V a.C. dio comienzo lo que se ha dado en llamar el periodo de los reinos combatientes. China se escindió en una multitud de pequeños reinos que se declaraban incesantemente la guerra entre sí. Contar con un ejército bien armado era esencial para la supervivencia de estos reinos. Como en el antiguo Egipto de la misma época, los carros de guerra estaban a la orden del día.
Las armas de astas alargadas, denominadas armas de fuste, eran la mejor defensa de los soldados de a pie contra los carros y las tropas a caballo. Las armas de fuste podían emplearse para desmontar a la caballería y echar abajo los carros. Si bien las lanzas chinas se asemejaban mucho a las picas que se usaron miles de años más tarde en Europa, el ge de punta de bronce era un arma exclusiva de China. Cuando la historia china entró en la Edad de Bronce, el arma más corriente era el ge. Durante el periodo de los Shu orientales, el arma habitual que le asignaba el ejército a sus soldados, como podría ser el fusil hoy en día, era el ge, que más tarde evolucionaría hasta la alabarda china. El ge era un arma de fuste propia de la antigua China. Tenía una hoja en ángulo recto acoplada en la punta de un mástil de bambú o de madera. La hoja horizontal superior del ge tenía una longitud de unos 20 centímetros y la inferior vertical de unos 15 centímetros. En la época de las antiguas batallas, el ge y la lanza eran el equipamiento militar estándar. Gracias a su forma de gancho, el ge podía derribar soldados a caballo. Los principales movimientos ofensivos del ge eran el enganche y la puntilla. El ataque se dirigía al corazón o a la cabeza del enemigo. La hoja en forma de hoz se utilizaba para enganchar y acuchillar las partes vitales del contrincante. El ángulo óptimo de la hoja supuso un gran descubrimiento para los maestros armeros. Según un antiguo texto chino, si el ángulo entre las hojas superior e inferior del ge es demasiado abierto, dificulta el enganche del enemigo. Si por el contrario es muy cerrado, será más complicado que atraviese el objetivo. Después de años de refinamiento, se llegó al punto justo. Se calculó que el ataque más letal se conseguía con un ángulo de 100 grados. Tras dedicarse durante casi medio siglo al estudio de la arqueología china, el profesor Yang Hong cree que existe un ejemplo que refleja aún mejor el ingenio de aquella época. En la antigua China, el ge y la lanza constituían el armamento habitual del soldado. Los armeros volcaron todo su ingenio para unar la hoja en forma de gancho del ge con la afilada punta de la lanza y dar forma a una nueva y formidable arma, una alabarda china llamada ji, que combinaba los mejores aspectos de las dos anteriores. Con ella se podía acuchillar y dar estocadas, además de enganchar y cortar. Su eficacia en el campo de batalla era tal que su portador parecía luchar con dos armas al mismo tiempo. El antiguo ji tenía una o varias hojas en forma de hoz para enganchar y cortar, además de la punta de lanza para estocar. El ji era el arma habitual en el campo de batalla. Los soldados de infantería solían derribar con él a los jinetes enemigos. Pero las tropas a caballo también usaban el ji. Demostraba ser eficaz tanto contra otros jinetes como contra los soldados de a pie. La versatilidad del ji lo convirtió rápidamente en el arma favorita del soldado. Cuantos más filos cortantes horizontales, más posibilidades de enganchar, cortar y golpear al enemigo. Al ser una combinación de dos tipos de armas, se podía utilizar la punta para asestar una estocada directa al tronco del enemigo, mientras la hoja en forma de hoz podía rebanarle los miembros. Armas largas.
El bastón y su versión afilada, la lanza, es el arma más básica del Kung Fu. Su uso precisa flexibilidad de movimientos, ligereza y agilidad en los pies, y velocidad y firmeza en los giros y las volteretas. Puesto que hay que asirlo con las dos manos, el bastón ayuda a mejorar el equilibrio y la coordinación. Por ese motivo suele ser esta el arma que primero se enseña a los aspirantes a luchadores de Kung Fu. Se consideran armas largas todas aquellas que tengan una altura similar o superior a la de la persona que las empuña. No existe una longitud determinada para ellas. De hecho, en el mundo del Kung Fu se suele decir que 1 centímetro más largo es 1 centímetro más fuerte. En ataque, este tipo de armas amplían el alcance de los golpes. En defensa, dificultan el acercamiento de los enemigos para infligir daños. Las armas de fuste como las lanzas y las alabardas son versiones militares de las armas largas, pero hasta las variedades para civiles pueden causar heridas muy graves. Ken Jeong de Hong Kong empezó a aprender Kung Fu cuando era un niño. Después de 16 años como coreógrafo de Kung Fu, es todo un experto en todo tipo de armas exóticas y técnicas de matar. Está blandiendo un sable de empuñadura larga llamado Guan Dao. La pesada hoja es un cruce entre un sable y un hacha. Uno de los Guan Dao más legendarios llegó a pesar unos 40 kilos y se dice que era capaz de derribar a un caballo. Armas suaves. Los látigos en chino reciben el nombre de armas suaves, pero de suaves no tienen nada. Los látigos chinos no están hechos de cuero, sino de eslabones de metal. En la punta tienen una pesa afilada que puede romper huesos y fracturar cráneos. En los combates, las armas suaves como los látigos a menudo se usaban como herramientas secundarias. Se recurría a ellas cuando el arma principal, como la espada o la lanza, se perdían. Al poder plegarse, las armas suaves podían esconderse con facilidad. En manos de expertos ofrecen todo un espectáculo de pericia y coordinación. El látigo de 9 secciones está compuesto por eslabones de metal que le dotan de gran flexibilidad, y una pesa de hierro afilada en la punta que lanza temibles ataques. Las armas suaves son de las más complicadas de utilizar. No es fácil dominarlo, y además puede lanzar ataques ondulantes. Cuando se hace girar, obstaculiza la visión del enemigo. El látigo es una de las armas preferidas de los asesinos fuera del campo de batalla. La afilada pesa puede impactar inesperadamente la cabeza del adversario, incluso desde detrás. Pero los látigos presentan un inconveniente, y es la consabida dificultad de su manejo. Los estudiantes de Kung Fu tienen más peligro de herirse a sí mismos con un látigo que con cualquier otra arma. Hay un proverbio de las artes marciales chinas que dice: practica antes la espada y el sable que el garfio o el látigo, y es que el látigo tiene mucho peligro. Armas domésticas. En manos de un experto del Kung Fu, incluso los objetos domésticos más inofensivos como los palillos chinos se convierten en armas mortales, puesto que nadie sospecha de ellas, resultan el doble de mortíferas. En realidad se trata de un tipo de arma muy común. Se basa en la potencia de la muñeca, que se proyecta en línea recta para impactar el cuerpo del oponente. Para lanzar un palillo chino hace falta algo más que mera coordinación. Los expertos en artes marciales primero concentran la energía ki del Kung Fu en la mano y en la muñeca. Lanzados con la fuerza del Kung Fu, unos palillos normales y corrientes pueden atravesar una tabla de madera. Los asesinos más diestros usan palillos de metal afilados como armas mortales.
Los objetivos de los penetrantes ataques con palillos son el pecho, la cabeza y las ingles. Un abanico puede parecer algo de lo más inocente, pero según en qué manos, puede resultar letal. Los abanicos eran un signo de elegancia, pero en un momento de necesidad podían convertir a un recatado estudiante en un asesino sanguinario. Los abanicos mortales tenían varillas afiladas para cortar y acuchillar al enemigo. También se usaban con fines defensivos como el capote de un torero. Los abanicos eran artilugios perfectos para llevar ocultos hasta lugares donde sería imposible introducir otras armas más llamativas. Los asesinos disponían de abanicos especiales con hojas tan afiladas como las de un cuchillo. La caligrafía es una de las bellas artes chinas. Pero estos pinceles de metal no se empleaban para pintar caracteres, sino para unas artes mucho más oscuras, las artes marciales. Recibían el nombre de pinceles del juez oscuro y tenían un único propósito: matar. Sus 20 centímetros de longitud terminaban en una punta ideal para asestar golpes certeros. La estocada es muy directa. Solo tienes que dirigir el pincel al adversario. Los pinceles del juez oscuro se usan principalmente para atacar puntos de presión como el esternón, el corazón, la garganta, las sienes o los ojos. Las armas de pequeño tamaño como estas se suelen usar por parejas. En Kung Fu se enseña el uso de ambas manos. Mientras una mano distrae al enemigo, la otra ataca. Los pinceles del juez oscuro eran usados principalmente por asesinos furtivos para atacar a sus víctimas sin despertar sospechas. Primero la estocada. La punzada es una estocada con un efecto aún más letal. La alzada se usa para neutralizar el ataque del oponente antes de contraatacar. En manos de un asesino, hasta los artículos domésticos más corrientes pueden convertirse en máquinas de matar. Veremos armas exóticas nada corrientes y a las asesinas voladoras definitivas. Seguimos nuestro repaso a las 10 armas chinas más letales. En el número 10 se encuentran la espada y el sable. En el número 9 las armas de largo alcance, el arco y la ballesta. Las favoritas entre los soldados, la lanza y la alabarda, ocupan el 8º puesto. El 7º es para las armas largas, bastones de lucha que rondan los 2 metros de largo. Los látigos, armas suaves capaces de derribar a los más duros, figuran en el número 6. Y en el número 5 objetos comunes y corrientes se convierten en máquinas de matar en manos de los maestros del Kung Fu. Pero algunas de las armas chinas más ingeniosas ni siquiera podían verse a simple vista. Armas mecánicas ocultas. Los hallazgos de los antiguos armeros chinos fueron fascinantes. Los ingenieros inventaron la ballesta. Los alquimistas descubrieron la pólvora. Y los artesanos fabricaron algunas de las armas mecánicas más sofisticadas que haya contemplado el mundo. Las llamadas bocamangas son artilugios antiguos accionados por resortes que podían esconderse en las mangas de los trajes tradicionales chinos. A veces incluso tenían la punta envenenada. Consistían en un tubo de metal de unos 18 centímetros de longitud con una flecha en miniatura en su interior. Un mecanismo de resortes dentro del tubo disparaba la flecha. Las bocamangas eran muy fáciles de usar. Funcionaban con un muelle. Se coloca la flecha dentro del tubo, se acopla y luego se coloca el muelle. Al activar este gatillo, la flecha sale disparada del tubo.
El principio mecánico de este artefacto se basa en un muelle situado en la base del tubo, sobre el cual hay una placa metálica. Un dispositivo de disparo llamado ala de mariposa sujeta la punta de la flecha. Cuando se tira del disparador, la pequeña flecha sale hacia afuera. Ayn Rand, coleccionista de armas inusuales y exóticas, nos enseña cómo disparar una bocamanga. En las distancias cortas, demuestra ser sorprendentemente precisa. Según los antiguos escritos, estas armas podían alcanzar objetivos hasta a 30 pasos de distancia. Existen muchas clases de armas ocultas similares. Los artefactos mecánicos de este tipo solían ser las bocamangas, los tubos de aguja y, por supuesto, la guillotina voladora. Todos ellos se usaban sobre todo para asesinar. Armas exóticas. China fue tierra de cultivo para todo tipo de armas extrañas y exóticas. Contar con un arma que no tuviera aspecto de arma suponía una ventaja muy importante. A menudo los ataques más eficaces consisten en hacer lo que el enemigo menos se espera. A veces eso significa valerse de un arma oculta. Otras veces puede suponer hacer uso de armas exóticas como las cuchillas gemelas de asta de ciervo. Las hojas en forma de asta se usan por parejas, una para cada mano. Cada cuchilla de asta de ciervo cuenta con 3 puntas afiladas y 7 filos cortantes. En el combate, estas cuchillas demuestran ser compactas, certeras y versátiles. Pueden usarse para inmovilizar al contrincante. Gracias a sus numerosos filos, pueden cortar desde cualquier dirección. Por su parte, las 3 puntas afiladas son capaces de infligir heridas terribles. Otra arma de morfología aún más extraña es la anilla o rueda, un aro metálico con hojas afiladas alrededor de su perímetro. De este modelo muy popular hace más de un milenio, durante la dinastía Song, proliferaron multitud de versiones. Esta pala en forma de media luna se perfeccionó a partir de una herramienta de uso diario, pero nunca se usó para cavar. La mayor parte de la gente tenía prohibido poseer armas convencionales como las espadas, así que adaptaban sus palas y otras herramientas de cultivo para usos más agresivos. Al igual que la pala, este rastrillo es otra herramienta agrícola modificada con fines letales. Las armas de Kung Fu no han de ser de gran tamaño para matar. Las dagas emei tienen una longitud de tan solo 25 centímetros. Las puntas en ambos extremos las hacen especialmente peligrosas en las distancias cortas. El eje del anillo situado en el centro de cada daga mejora el agarre y permite descargar golpes de una fuerza mortal. Engarzadas en el dedo corazón, las dagas emei se hacen girar para distraer y confundir al enemigo. Como en el caso de los pinceles del juez oscuro, los objetivos son las sienes, los ojos y la garganta. Las dagas emei y el rastrillo son armas exóticas. Su éxito radica en el factor sorpresa. Al contrario que otras armas más evidentes como la espada, estos artefactos con aspecto de herramientas de cultivo solían pasar inadvertidos, por lo que las autoridades no solían descubrirlas ni confiscarlas. El dang es otra de las armas que pueden hacerse pasar fácilmente por utensilios agrícolas. Solo sus numerosas puntas afiladas delatan su verdadero fin.
El dang tiene su origen hace unos 500 o 600 años. Puede usarse como lanza o para mantener a un enemigo a raya. Las armas exóticas en forma de aro pueden resultar difíciles de manejar, pero gracias a sus numerosas puntas afiladas y filos cortantes, las posibilidades de golpear las zonas vitales del oponente se multiplican. Las anillas son incluso capaces de plantarle cara a las armas largas. En manos expertas pueden inmovilizar este tipo de armas con técnicas de bloqueo. Los mazos dobles son una de las armas más antiguas del arsenal del Kung Fu. Los afilados cantos de sus extremos aumentan su capacidad para partir cráneos y quebrantar huesos. Los extremos de los mazos pueden ser rectangulares, ovalados, en forma de melón o de diamante, pero sea cual sea su forma, todas tienen un mismo uso: machacar al enemigo para que se rinda. Los mazos de metal pueden descargar golpes letales de una enorme potencia. Las espadas de gancho doble van por parejas, una para cada mano. Se trata de dos espadas con forma de garfio a las que se ha añadido una hoja de media luna en la empuñadura. Son 4 armas en una. El gancho bloquea el ataque del enemigo y la hoja principal corta y lanza estocadas. La punta inferior puede clavarse como una daga. Y la hoja de media luna que envuelve la empuñadura rebana al oponente. Algunas de las armas chinas más extrañas ni siquiera parecen armas. Extrañas quiere decir inusuales. Un arma extraña es toda aquella que normalmente no se consideraría un arma. Bajo la influencia de su padre, dedicado a las antigüedades, An Ran, de 29 años, lleva recopilando armas mortales de forma y apariencia insólitas por toda China desde que tenía 20 años. Esta es una espada con forma de pipa. Cuando uno menos se lo espera, se descubre una hoja para atacar al enemigo y sorprenderle con la guardia baja. Esta peculiar pipa, con varios años de antigüedad, es una auténtica reliquia. Su hoja fina y oculta de la época de la dinastía Qing la delata como una de las armas furtivas empleadas por los asesinos. En la actualidad, An Ran cuenta con más de 300 armas en su colección. La más extraña de todas es esta garra de 400 años de antigüedad. Parece un instrumento de tortura, pero no lo es. Como su propio nombre indica, se usaba en el combate para agarrar a los enemigos. Por eso es tan mortífera. Aquí solía tener filos cortantes, además de puntas muy afiladas. Estas eran las zonas más peligrosas. En cuanto a la garra, su fin principal no era el de matar, sino el de atrapar al enemigo con la guardia baja y evitar que escapase. Solo había que lanzarla al hombro y clavarla con fuerza. Escapar de ella debía de resultar harto difícil, si no imposible. Armas voladoras definitivas. La mayoría de las técnicas del Kung Fu exigen un contacto directo con el adversario. Sin embargo, a veces el combate cuerpo a cuerpo no es lo más recomendable.
Una de las mejores armas para los ataques a larga distancia es el dardo con cuerda. Este dardo se usaba principalmente para lanzar ataques furtivos por la retaguardia a las confiadas víctimas. El dardo con cuerda está compuesto por una soga que suele alcanzar los 4 metros de largo y un dardo de metal en la punta. El dardo tiene una forma de cono o bien de diamante y su longitud va de los 16 a los 20 centímetros. La cinta roja no es decorativa. Está situada a 20 centímetros del dardo para confundir al contrincante. No es nada fácil de dominar. El dardo con cuerda se sirve de la energía del cuello, los hombros, los codos y otras articulaciones del atacante para propulsarse desde la distancia. El martillo meteoro es el hermano mayor del dardo con cuerda. Como aquel, este también va unido a una cuerda que lo hace girar, pero gracias a su peso mayor, toma más velocidad y golpea más fuerte. Los martillos meteoro se usan de manera individual o por parejas. En su versión individual, la soga mide aproximadamente 5 metros de largo. Una punta de la soga va atada a la muñeca, la otra se conecta a un martillo de bronce con forma de melón. Esta es la versión militar de otras armas voladoras de menor tamaño. Se trata de un arma propia de China que se remonta al periodo de los reinos combatientes alrededor del año 400 a.C. Estos cántaros de agua van a probar la devastadora fuerza del martillo meteoro. El hermano mayor del dardo con cuerda es mucho más potente que aquel y puede pulverizar un cántaro a una distancia de 4 metros. Los huesos del cráneo son más duros que unas vajillas de arcilla, pero el martillo meteoro puede aplastarlos con la misma facilidad. Pero la más letal de las armas chinas no aplastaba cabezas, las rebanaba. La guillotina voladora. Fue quizá el ingenio más secreto de la historia de China, la máquina de matar definitiva. Los asesinos recurrían a ella con un único propósito, la decapitación. Su nombre, la guillotina voladora. Hemos alcanzado el número 1 de nuestra lista de las armas más letales de China. La guillotina voladora se asocia a la sorprendente ascensión al poder del emperador Yongzheng en el siglo XVIII. Se hizo con el trono sin mostrar ningún atisbo de piedad. La leyenda cuenta que incluso llegó a matar a su padre y a sus hermanos. En aquella época circularon muchos rumores por el país sobre el asesinato de su padre y hermanos, sobre su avaricia y sobre su debilidad por el vino y las mujeres, entre otros. Durante mucho tiempo, el pueblo consideró a Yongzheng un emperador vicioso, tiránico y calculador. Y esta reputación no se veía beneficiada en absoluto por su ejército privado de asesinos. Este legendario escuadrón recibía el inofensivo nombre de Autoridad de la Izada de Mástiles. Su labor oficial consistía en organizar las partidas de caza y pesca del emperador. Pero eran sus tareas extraoficiales las que sembraban el terror en la corte. Fueron los rumores que rodearon a la muerte de uno de los hermanos del emperador los que dieron lugar a las historias sobre la guillotina voladora, porque cuando fue encontrado el cuerpo, le faltaba la cabeza. Todas las miradas apuntaban al ejército del emperador, pero nadie sabía cómo ocurrió. La primera vez que oí la historia de la guillotina voladora yo era un niño. Había referencias a ella en revistas, novelas de artes marciales, incluso en las películas y la televisión. En todas partes aparecía la guillotina voladora. Innumerables películas de artes marciales han mostrado esta fabulosa arma definitiva. Pero ¿llegó a existir de verdad este artilugio legendario? Bu
cinéfilo y director artístico, está dispuesto a averiguarlo. El problema es que nadie ha visto nunca una auténtica guillotina voladora. De modo que Wu decide diseñar una por su cuenta. Llega a la conclusión de que tenía que asemejarse a una especie de casco lo suficientemente grande como para cubrir por completo la cabeza de una persona, con algún tipo de mecanismo en la parte inferior que activase las cuchillas que decapitaban a la víctima. Unificando todas las leyendas populares y las descripciones de la guillotina voladora que conoce y aportando algo de su propia cosecha, Wu traza un diseño esquemático de esta misteriosa arma. El diseño completo debería ser más o menos así. Tiene una cubierta encima, una bolsa holgada debajo y en la parte inferior es donde se encontraba el mecanismo. La recreación de Wu se compone de 3 cuchillas móviles. Al tirar de la soga, el resorte ensamblaba las cuchillas. Es un diseño muy elegante, pero ¿funcionará? Solo hay una manera de averiguarlo. Wu lleva sus bocetos a un taller donde los artesanos tratarán de hacer realidad su diseño. Construyen un mecanismo de cuchillas con tablas de madera que recuerda al obturador de una cámara, pero en lugar de cortar la luz, este corta cabezas. El equipo de Wu se sirve de tecnología moderna para fabricar una guillotina voladora. Pero ¿estaba la tecnología de la dinastía Qing hace 250 años a la altura de semejante reto? Wang Xianchu, de la Academia China de Ciencias Militares, no tiene ninguna duda. El principio se basa en las cuchillas, y éstas se podían construir. Por tanto, en la época de la dinastía Qing, sí hubiera sido posible fabricar la guillotina voladora. Esta es la guillotina voladora que hemos fabricado. Os demostraré cómo funciona. Se cubre la cabeza de la víctima así, y luego se tira de esta cadena. Se trata de un diseño de lo más sencillo. Tiene una parte superior, una bolsa de tela en el medio y, lo más importante, el mecanismo donde se ensamblan las cuchillas. ¿Cómo funcionan estas cuchillas? Solo hay que tirar de esta cadena desde cierta distancia. Os lo enseñaré. Cuando se tira de la soga, las cuchillas convergen sobre sí mismas. Construirlo es una cosa, pero ¿cómo ingeniárselas para ponérselo a alguien en la cabeza? El maestro de Kung Fu, Ken Jeong, ha necesitado 30 años de experiencia para encontrar la respuesta. Creo que además de lanzárselo a la víctima, otro método sería colocarse a cierta altura y dejarlo caer sobre su cabeza. Lo primero que habría que practicar sería la potencia y la precisión del lanzamiento. La sincronización también es esencial, ya que la víctima no se va a quedar esperando a que le alcancen. ¿De verdad existió un arma tan increíble? ¿Podría llegar a funcionar? Jeong y su equipo quieren ponerla a prueba. En primer lugar, lo intentará de la manera más directa. Puesto que esta guillotina voladora pesa 1,5 kilos, acertar el tiro no es tarea fácil. Pero tras varios intentos, Jeong llega a la conclusión de que puede hacerse. Se necesita una gran potencia en la muñeca, además de un brazo fuerte y mucha precisión. Si se cumplen estos 3 requisitos, hay posibilidades de conseguirlo. En opinión de Jeong, los guerreros de la antigua China tendrían mucha pericia en los saltos. Cree que es posible que hicieran uso de la guillotina voladora en el aire. Con la ayuda de un trampolín, el asistente de Jeong trata de comprobarlo. Es un especialista entrenado, pero hasta a él le resulta complicado. Hacen falta 5 intentos hasta que finalmente lo logra.
Es preciso un cierto nivel de destreza en el Kung Fu antes de dominar la guillotina voladora. Se necesita mucho entrenamiento y disciplina. El emperador Yongzheng tenía el móvil, sus artesanos la tecnología y sus asesinos la destreza. Pero, ¿llegó en algún momento a existir la guillotina voladora? ¿Realidad o ficción? Nadie lo sabe con certeza. Solo una cosa es segura. Si los artesanos chinos hubieran construido la legendaria guillotina voladora, esta sería, sin duda, la asesina definitiva del Kung Fu.